YouTube. Ahora sí, bueno. Esta charla es para darles a conocer el transgeneracional, esta metodología terapéutica que trabaja con los ancestros. Y les contaba que, bueno, había muchas dudas porque en general cuando aparece la publicidad hay gente que me pregunta por los ancestros o por el transgeneracional y creen que son constelaciones familiares o que las constelaciones familiares son el árbol genealógico. Hay personas, por supuesto, que quizás en otra escuela combinan la metodología, pero con el tiempo, ¿cierto? Me he dado cuenta que en realidad la formación de transgeneracional es un curso que requiere mínimo como base, para ver lo básico, 6 meses aproximadamente, que es lo que doy en la escuela. Generalmente uno hoy en día busca algo un poquito más rápido y online, porque, bueno, está en la comodidad, ¿cierto?, de su hogar pudiendo aprender. Así que, bueno, yo ahora les voy a mostrar unas diapositivas, espero que el internet me acompañe, para explicarles cuál es la diferencia. Son dos metodologías diferentes en el transgeneracional. Como material es súper económico porque necesitamos hoja y lápiz, ¿sí? Y datos. Ahora les voy a pasar a compartir. Vamos a mutear a todas. Después, al final de la clase, mi idea es poder explicar, dibujar. Me voy a meter del tablet para poder mostrarles un dibujito y cómo se trabaja, pero les voy a dar lo principal para que se vayan comprendiendo. Vamos a compartir aquí. Bueno, transgeneracional. El curso que yo doy es transgeneracional aplicado porque, bueno, generalmente cuando uno estudia transgeneracional ve muchos datos, ve mucha teoría, y uno a veces se desordena. Entonces, aplicado es porque hay un sistema para aprender justamente cómo poder dar sesiones de transgeneracional. Si bien uno puede encontrar en los libros, en internet, un montón de información, lo importante es poder saber cómo aplicar el método en consulta, ¿ya? Entonces, creo que eso para mí es mi mayor énfasis. Primero, les voy a contar que todo esto parte hace muchísimos años atrás, cuando un grupo de psicólogos comienzan a estudiar casos de psicosis en pacientes. Y se dan cuenta que en esas alucinaciones, en la psicosis, no hay tanta incoherencia como se pensaba. Es decir, que en esa alucinación que tiene el paciente, se le consulta a los parientes de la persona, a ver, más, ¿qué pasa aquí? Mira, en las alucinaciones esta persona habla ciertas cosas, y es cuando se van dando cuenta que finalmente esa alucinación tiene que ver con una historia familiar, pero dicen, bueno, pero ¿cómo mi hijo, por ejemplo, puede saber esta historia si no conoció a su tío abuelo o a su abuelo? Entonces empiezan a darse cuenta esto del sistema, la importancia de las memorias en el sistema. ¿Bien? Entonces, a Anselin Schutzenberger, que me imagino que es la más conocida de todas las exponentes de lo que es la psicogenealogía, ella lanza su libro Ay, mis ancestros, pero no es la primera, no es la autora, ¿sí? Hay otros exponentes que comienzan antes con estos estudios. Y ella estaba dentro de ese grupo y en el fondo ella publica y le va súper bien y hace conocido como este tema de mis ancestros o la importancia de los ancestros, que ha ido aumentando con el tiempo. Vieron que ahora que salió la serie de Netflix, Mi Otra y Yo, las constelaciones explotaron, se conocen bastante más, pero esto viene hace muchos años. Constelación y transgeneracional son métodos que
sirven mucho complementariamente, porque por supuesto trabajamos con los ancestros, pero hay términos y otras formas de buscar las pistas. Nosotros nos vamos a volver investigadores de nuestro árbol. Bueno, la psicogenealogía, a diferencia del transgeneracional, es que el transgeneracional es un método mucho más rápido. Salomón Selam desarrolla este método porque la psicogenealogía nos sirve para trabajar todos los vínculos que uno pueda tener con su sistema familiar. El tema es que él se da cuenta que llegan pacientes que por ahí no tienen mucho tiempo porque vienen con un cáncer, porque, bueno, están con enfermedades graves. Entonces él, siendo doctor, ¿cierto? Comienza a pensar cómo hacer que esto de la psicogenealogía sea más rápido. Y ahí es donde él crea el transgeneracional. ¿Bien? Entonces, si bien, por supuesto, la base es muy similar, es un método del doctor Selam, el transgeneracional. ¿Bien? Entonces, una diferencia grande de la psicogenealogía con respecto al transgeneracional es que nosotros podemos trabajar con poquitos datos, sin ningún dato, porque bueno, generalmente uno tiene su fecha y sabe ciertos nombres, por ahí a lo mejor no sabe tantos datos, pero con poquitos yo puedo trabajar en el transgeneracional, ¿sí? En cambio, la psicogenealogía, uno necesita mucho dato para poder hacer relaciones entre lo que me pasa a mí y lo que vivieron mis ancestros o personas del sistema familiar. Entonces, hay cosas que yo voy a traer de manera estructural, ¿sí? Y otras cosas que son, otros síntomas que son coyunturales, que se llaman. En la formación abordamos lo que es el proyecto y sentido, ¿sí? Que esos pensamientos, todas las vivencias que estaban teniendo mis padres, mi sistema más cercano cuando a mí me concibieron hasta los 3 primeros años de vida. Generalmente se toma un año antes de mi concepción hasta los 3 años de vida, porque ahí se dice que se programa el guión de vida. Quiere decir que si, por ejemplo, yo no me sentí amado en los 3 primeros años de vida o en ese periodo, difícilmente yo me pueda sentir amado, me va a costar muchísimo el resto de mi vida. Entonces, ese periodo es donde se programa la mayoría de información, inclusive las enfermedades que voy a manifestar cuando soy adulto, están los problemas del apego, bueno, un montón en esos 3 primeros años que es el guión de vida. Estos conflictos que no tenían sentido, muchas veces son funcionales, a veces son orgánicos, que realmente lo puedo comprobar en un examen, tengo un diagnóstico, tengo una enfermedad, otras veces me duele, tengo tos, etcétera, pero no hay exámenes y sale todo bien. Sin embargo, a mí me duele o a mi paciente le duele, ¿sí? Pues tenemos síntomas que se llaman funcionales, que serían estos. Y lo que yo les digo de esto estructural es que desde siempre, siempre lo tengo. Es por eso que es muy importante entender que nosotros somos seres sistémicos y que la mayoría de las manifestaciones de síntomas que tenemos son justamente vienen de mis ancestros, son sistémicas, vienen de mis antecesores. ¿Bien? ¿Y por qué digo la mayoría? Porque hay algunas enfermedades que rápidamente tenemos que pensar en ir al transgeneracional, como por ejemplo una esclerosis, un cáncer, y otras enfermedades que lo podemos revisar en lo coyuntural, es decir, en mi línea contemporánea, desde los 3 años hasta mi presente. Entonces, por ejemplo, un resfrío probablemente no lo vamos a trabajar directamente en el transgeneracional, aunque si llegamos al origen siempre vamos a llegar a lo transgeneracional, pero una gripe es algo más actual, ¿sí? Tiene que ver con un disgusto, una bronca que yo sufrí hace poquitos días, pero en mi entorno, con alguien cercano. Y va aumentando, por ejemplo, si una bronquitis, una neumonía, hasta un cáncer,
cada vez la potencia de mi enfermedad la energía es más grande, el conflicto es más potente, por lo tanto se entiende que es de proyecto y sentido o transgeneracional. ¿Bien? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir a buscar respuestas a esto que no entiendo y que les debe pasar a ustedes en el día de hoy. No entiendo lo que me pasa, no entiendo por qué siempre repito el mismo patrón de, a lo mejor de pareja, si yo esto no lo vi en mis padres, bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? No lo entiendo. A través del plan generacional yo puedo encontrar esas respuestas. ¿Y por qué? ¿Por qué puedo encontrar respuestas? Bueno, en el curso vemos que la epigenética, ¿cierto? Todas las bases por ahí más científicas que siguen siendo pseudocientíficas, porque bueno, el sistema tradicional todavía no toma, por ejemplo, la idea de los campos de memoria como algo comprobado al 100%, pero sí los estudios de física cuántica, de entrelazamiento cuántico, nos permiten entender hoy en día que esto que estamos viendo tiene muchísimo sentido, lo podemos sustentar con estudios y experimentos, ¿cierto? Que se han hecho, que uno muchas veces lo necesita para poder decir, ok, sí, esto que estoy viendo es real. Entonces, aparte de esas teorías que vemos en el curso, hay un concepto que lo desarrollan esto María Torok y Abraham, si no me equivoco el nombre bien, que es el concepto de la cripta y el fantasma. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando hay un evento, un trauma, por ejemplo, mi bisabuelo, ¿sí? Que no lo pudo duelar, que lo marcó muchísimo, que fue demasiado tremendo, que no pudo terminar su proceso de duelo porque no tenía los recursos, las herramientas emocionales, psicológicas, no tenía la información que tenemos nosotros hoy en día. Lo dejó, cierto, debajo de la alfombra porque había que seguir sobreviviendo. Esos traumas dejan huellas, dejan marcas epigenéticas que luego se heredan. Entonces, estos psicólogos estudiosos que se dieron cuenta cuando estudiaban a estas alucinaciones, ¿no? De que finalmente los eventos traumáticos formaban una cripta, ¿sí? Y que dentro de esa cripta había un fantasma, y el fantasma es la energía del drama. Entonces, ellos se dan cuenta que esto se va heredando, y uno, después, por mecanismos de proyección y mecanismos de compensación que siempre tienen un sistema, porque los sistemas, todos los sistemas siempre funcionan por compensación. Si algo no se resolvió arriba, si alguien queda con una energía de trauma, eso se va heredando. ¿Y para qué se hereda? ¿Por qué uno toma esta información? Y justamente para poder evolucionarla. ¿Y qué saco yo con evolucionar o sanar o confrontar, ¿cierto? Esta situación que yo no la viví. Bueno, esto es súper interesante porque finalmente ahí yo puedo entender la naturaleza del inconsciente, que es atemporal y que es amoral. No dice esto es bueno, esto es malo, sino que las dos grandes frases del transgeneracional es lo que da por resultado vida se repite y lo que da por resultado muerte. De todas las formas posibles, mi inconsciente va a buscar la manera de evitarlas. Entonces, por ejemplo, si un ancestro falleció en el parto, quizás yo hoy en día no puedo formar pareja, quizás tengo problemas económicos, quizás soy infértil. ¿Por qué? Porque eso que dio por resultado muerte, el sistema, mi inconsciente, lo va a evitar. Y por supuesto, yo lo voy a vivir desde el dolor y el malestar. Por algo llego a consulta. ¿Bien? Entonces,
Esta foto que ustedes ven aquí, de un sistema familiar, que podemos ver distintas generaciones, vemos a los bebés, a los padres, ¿cierto? Faltan los abuelos, los bisabuelos. Esta foto, a nivel simbólico, a través de una convención internacional de cómo vamos a hablar a través de símbolos de la familia, esa foto de ese sistema familiar es esto mismo que ustedes están viendo acá. Bien. Y esta va a ser nuestra herramienta. Nosotros en el curso lo que hacemos es aprender a leer este esquema, a través de estos símbolos. Aprendemos qué significa. Por ejemplo, acá yo les cuento que el círculo representa lo femenino, el triángulo lo masculino. Esto que ven aquí, un circulito con una cruz, es un niño, una niña fallecida. Y este que está en rojo aquí, el triángulo, es el hermano mayor del padre de la consultante. Y la consultante o los consultantes o yo cuando trabajo mi árbol, siempre voy a encerrarme en un cuadrado. Y esta línea que ustedes ven aquí, doble, significa que esa pareja está casada. ¿Bien? Entonces, esquemáticamente y metafóricamente, esto representa un clan, una línea de sangre. Aquí no van los primos ni los tíos lejanos, no. Acá tenemos al consultante como primera línea, a los padres, mamá y papá, porque si hay algo que todos tenemos es una madre y un padre para poder existir en este mundo. Luego tenemos la línea de los abuelos y la línea de los bisabuelos más arriba. Vamos a trabajar en transgeneracional, idealmente con 1, 2, 3, 4 generaciones como máximo. ¿Por qué? Porque los dramas van, imagínense, perdiendo potencia a medida que bajan las generaciones. Imagínense si yo estoy viviendo un drama como quizás un cáncer o una enfermedad grave o una ruina económica, si va bajando en potencia el evento, imagínense si yo lo siento y si yo lo vivo así hoy, ¿cómo lo habrá sentido el ancestro en donde se programó el síntoma? ¿Sí? Es tremendo, a veces necesitamos 1, 2, 3, 4 descendientes para poder evolucionar o cargar la memoria del drama que vivió solo un ancestro. Porque es tan grande el drama que uno lo va a reparar con una enfermedad orgánica, otro quizás con una enfermedad psicológica, quizás el otro con un síntoma funcional, ¿sí? Pero todos vamos a estar en relación con el drama del ancestro donde se programó este síntoma. ¿Bien? Entonces, esto es lo que necesitamos, o sea, es muy simple a nivel de material, ¿no? O sea, nosotros tenemos una hoja y un lápiz y vamos a comenzar a trabajar y vamos a descubrir un montón de respuestas. ¿Qué datos vamos a trabajar durante la cursada en los 6 meses? Nosotros vamos a ir aprendiendo cómo ir a encontrar esos sospechosos. Ahora, quiero aclarar algo. Nosotros nos vamos a ir a buscar el secreto. ¿Bien? Cuando yo quiero cortar, quiero chusmear el árbol, cuando quiero saber por qué sí, y me meto a buscar secretos de mis ancestros, eso no está permitido. Eso nos puede repercutir a nosotros para mal, ¿bien? Entonces, siempre que yo trabajo algo sistémico, tengo que tener un síntoma. Eso es muy importante. La persona tiene que venir con un síntoma o yo tengo que venir con un síntoma. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué es tan importante tener un síntoma y tener claro el síntoma
y también con saber o aprender simbología, ¿sí? Entender lo que estamos trabajando. Lo que vamos a ver y lo que vamos a pedir para una sesión y lo que vamos a estar trabajando dentro del transgeneracional es pedir datos civiles. ¿Bien? Algo muy importante es saber los nombres, las fechas de nacimiento, de función, la ciudad de nacimiento y ocupación. ¿Por qué esto es importante? Ya les voy a decir. Tiene que ver con el método en sí. Otras cosas que necesitamos para trabajar en transgeneracional son las historias de los dramas familiares. ¿Bien? Como les decía, generalmente los dramas se excluyen o quedan debajito ahí de la alfombra por dolor, porque tengo que seguir viviendo. ¿Bien? Eso no significa que dejen de existir. ¿Bien? Se heredan, no desaparecen. ¿Bien? Entonces, los secretos generalmente en las familias se dan por vergüenza o por culpa, o porque son demasiado trágicos como para conversarle. Se genera justamente esta cripta y este fantasma en torno al drama. ¿Sí? Pero esa energía del drama va bajando a través de las generaciones. ¿Sí? Entonces, si tuve un abuelo que era jugador y perdió todo. Si tuve una abuela, como decía, que murió en el parto. Si hay, antiguamente la homosexualidad era mal vista y se pagaba con cárcel. Si había un familiar homosexual. Enfermedades mentales dentro de la familia, o sea, los encerraban. Si habían hijos fuera de la familia, los pasaban a veces como eh, se lo daban a una hermana, ¿sí? O los padres pasaban a ser como los padres simbólicos, pero en el acta de esos hijos, y nunca se enteraban de que finalmente eran nietos, no eran hijos, ¿bien? O las mujeres iban a tener hijos afuera en el campo y después llegaban y decían, no, tuvimos un hijo de los padres de la chica que había dado a luz, ¿cierto? O sea, eh, ¿qué más? Los abusos, los incestos, eh, todo lo que pudiese ser mal visto, ¿sí? Generan una energía de cripta y de fantasma, ¿bien? Y otra cosa que vamos a trabajar, como les decía, son las enfermedades orgánicas, funcionales, psicológicas y psiquiátricas. Por supuesto que con lo psiquiátrico, pastelero sus pasteles, nosotros nos reemplazamos diagnóstico médico y menos psiquiátrico. Por lo tanto, si viene una persona con una esquizofrenia y nosotros no somos psiquiatras, no lo vamos a tratar. Porque a veces, lejos de hacer un favor, cuando una persona está irregulada, eh, la podemos la podemos perjudicar. ¿Bien? Entonces, idealmente nosotros tenemos que trabajar con personas que estén dentro de todo reguladas emocionalmente y que sean capaces de sostener toda esta información. ¿Bien? Y también vamos a necesitar saber el número de hermanos, que esto se le llama el rango de hermandad o fatria, porque es muy importante saber el lugar que yo ocupo. Cuando yo no estoy en mi lugar, y eso se comparte muchas veces con la constelación, ¿cierto? Que cuando yo estoy ocupando un lugar que no me corresponde, yo estoy usurpando y eso me trae desorden y eso trae síntomas. Muchas veces pelea entre hermanos, eh, puede traer problemas de pareja, ¿sí? Puedo estar parentalizando si yo estoy en desorden. Entonces, es muy importante la patria. Y es todo eso con lo que nosotros vamos a trabajar.
¿Y cómo yo voy a saber qué buscar? Porque ustedes imagínense, los alumnos generalmente se pierden mucho cuando tienen que dar su evaluación. ¿En qué buscamos en toda esta información? ¿Cómo vamos a saber si vamos a ir a buscar donde la mamá, donde el papá, donde la abuela materna, el abuelo paterno? ¿Cómo sabemos, cómo vamos a entender dónde se origina el síntoma? Y por eso les decía, hay algo que es muy importante. Bien, uno comparte afinidades siempre con las personas de su sistema. Hay afinidades que son naturales, hay afinidades que son freudianas y hay afinidades que son transgeneracionales. Afinidades que yo adquiero, significa que yo adquiero características, creencias, eh, situaciones, contextos eh, de alguien de mi sistema familiar. Y lo hago por lealtad. Lealtad es una gran devoción. Y las lealtades en el sistema familiar son inconscientes. Hay conscientes e inconscientes, por supuesto. Hay afinidades que yo estoy clara, estoy consciente que, no sé, me parezco, soy igual físicamente que mi abuela, por ejemplo, pero la mayoría son inconscientes porque el inconsciente nos gobierna en nuestro 95%. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo saber con quién tengo esa afinidad, ¿sí? Y que estoy en el fondo repitiendo o reparando la historia? Repetir, la repetición es un síndrome de aniversario. ¿Bien? Generalmente hay eventos dramáticos en la familia eh, que se van repitiendo de generación en generación en edades similares. ¿Bien? Por ejemplo, a mi bisabuela perdió un hijo a los 20. Mi abuela a los 20, el marido la dejó. Mi mamá a los 20 tuvo un aborto. Y yo a los 20 tuve un accidente. ¿Sí? Un ejemplo de muchas historias que hay. De hecho, hoy día trabajando un arbolito que tenía por aquí, que después les voy a dar el ejemplo. Había claro, un abuelo que le habían diagnosticado un cáncer, ¿cierto?, a los 60, y la consultante venía hoy porque no entendía por qué en su presente tenía tanto miedo, miedo a todo, miedo a morir. Entonces, ella justamente tenía una afinidad inconsciente con ese abuelo, se les llama dobles. Dobles es cuando yo soy afín con mi ancestro, ¿sí? Y además tenía un síndrome de aniversario porque ella cuando empieza con el miedo a morir también tiene 60 años, ¿sí? Entonces, para ella es inexplicable. O sea, yo antes nunca sentí miedo a nada, pero llego a mis 60 años y tengo miedo a la muerte. Y ella dice, bueno, no, pero es que fue porque justo fue pandemia. Y yo le explico, mira, podría ser cualquier otro síntoma, pero justo miedo a morir, y me habló de miedo a morir simbólicamente está en el pulmón, ¿sí? Pulmón igual miedo a morir. Todos los síntomas generalmente de alvéolos. Entonces, y ella estaba con un asma, entonces eso te hace pensar y yo le pregunto, bueno, ¿hay alguien más con memorias de pulmón que tengan síntomas, tuberculosis, alguien que haya fallecido temprano? Un montón de datos que ustedes lo van a aprender, se pueden entender con mayor claridad en el curso. Me dice, sí, mira, mi abuela a los 60, 59, 60 le detectaron un cáncer pulmonar, pero se salvó, ¿no? Se salvó. Pero a esa edad se lo detectaron, le habían dado 3 meses de vida y se salvó. ¿Bien? Entonces, si yo entiendo que el abuelo tuvo cáncer y un cáncer ya es como me gradué del conflicto de miedo a la muerte, quiere decir que para arriba en su historia, en los tatarabuelos ya hay información, pero como vamos a trabajar del bisabuelo, ella no tenía más datos, pero ya solo con saber que el abuelo tuvo un diagnóstico en la misma edad donde ella se le activa el miedo a la muerte, digo, esto es match. ¿Sí? No es casual,
Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con esa memoria y trabajamos, por supuesto, con su abuelo. ¿Bien? La calma está para ella en que ahora entiende por qué aparece ese miedo. Después hay que seguir trabajando, por supuesto, porque hay muchos más eventos, quizás ella tiene una ansiedad, un trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera. Pero mi parte, ¿cierto? Que es viendo lo transgeneracional, ya está. Hay veces que el síntoma es muy fácil de encontrar y otras veces que hay árboles que son más complejos, pero generalmente es porque el sistema todavía no te quiere mostrar la información, ¿sí? Hay sesiones que nos van a costar más, otras que nos van a costar menos, y eso depende de la disponibilidad, por supuesto, del mecanismo de protección psíquica de la persona, que es absolutamente consciente, y de, el sistema familiar, ¿bien? Que a veces nos autoriza y otras veces no nos autoriza para saber muchas cosas. Bueno, uno va desarrollando esa sensibilidad a medida que va practicando. ¿Bien? Entonces, vamos a buscar los dobles. Y los dobles son muchos. ¿Sí? Entonces, yo voy a aprender a buscar los dobles por fecha de nacimiento, los dobles por concepción, los dobles por nombre, los dobles por enfermedad, los dobles por parecido físico, los dobles por santoral, los dobles por fecha de defunción, y eso es dato, fecha, que lo van a aprender en el curso. Hay un cuadrito que es el rango de hermandad, que se los voy a dibujar desde la tablet, pero ahora yo les estoy contando porque les voy a dibujar un caso simple y les voy a mostrar más o menos cómo es el trabajo, ¿sí? Tenemos los yacentes, que son personas que fallecen en situaciones injustificadas e injustificables antes de mi concepción. Eso es el requisito para poder ser yacente. También tenemos duelos bloqueados y la sintomatología con los yacentes es muy parecida. Vamos a buscar las profesiones, porque probablemente o mi pareja, ¿sí? O yo podemos estar reparando una situación dramática a través de mi profesión. Por ejemplo, murieron muchos niños en mi clan, entonces yo hoy en día soy médico en pediatría. ¿Bien? O me caso con un médico en pediatría o asistente social, ¿sí? Que trabaja con niños, o párvulo. ¿Bien? Son reparaciones. Nosotros reparamos a través de la profesión. Y bueno, esto que les decía, que el síndrome de aniversario, que son las edades que se repiten. ¿Cómo yo sé qué buscar? Con todos esos datos, dobles, yacentes, reparaciones, bueno, voy a aprender, tengo que estudiar, tengo que aprender todo esto. Y el hilo, por eso hay aquí como una madeja de lana, porque nosotros tenemos que tener un hilo conductor entre el generacional. Y por eso es un método, ¿bien? Porque el síntoma es el símbolo del drama familiar que yo tengo que ir a buscar, ¿bien? No sé si algunas personas acá saben de codificación biológica. Si es así, genial, porque puedo hacer un poquito más claro. Pero si no, también dentro del curso yo les mando el diccionario para ver si una persona llega con alguna enfermedad. Ustedes pueden buscar en un diccionario, ¿cierto?, que está mostrando ese tejido y más o menos pueden tener una idea de lo que tienen que ir a buscar, ¿no? Pero el resto tiene que ver con símbolos. Entonces, síntoma y drama familiar nos van a dar la información para que esa persona pueda encontrar la historia del ancestro que hoy en día está repitiendo o reparando. ¿Bien? Así que vamos a hacer, quieren verlas acá. Les doy, si alguien les quiere hacer alguna consulta, es el momento. ¿Tienen preguntas? Me imagino que un montón, pero algo que les Eh, llame la atención. ¿Qué tal, Rita. Cata? Mi problema es que yo no conozco muchos datos de mi familia. Era una familia muy separada y no sé ni siquiera cuándo nació mi abuela. Ok. ¿Se puede igual? Ahí sí se puede trabajar igual, porque uno al trabajar con el síntoma, con el drama, más o menos uno sabe
ha escuchado historias, ¿cierto? Algo sabe más o menos de las historias familiares. Entonces, cuando no hay tanto dato de fecha y dónde se puede conseguir esos datos civiles, ustedes los pueden conseguir en Family Search, que es una página donde uno busca la información de los ancestros, ¿sí? También pueden buscar en el registro de personas, que en Chile sería el registro civil, que se los pueden dar, en los cementerios, ¿sí? Hay mucha información. O sea, aquí si uno quiere averiguar, tiene que ponerse también a investigar. No es que los datos le van a llegar porque uno se vuelve un investigador, ¿no? Entonces, muchas veces sí lo que les digo, la información llega cuando tiene que llegar. Yo les doy siempre el ejemplo que yo entro muchas veces a Family Search, pero tengo esta historia, ¿no? Yo siempre trabajé con alguna rama de mi familia, generalmente la materna, ¿no? Y en un momento estaba en una calle en Mar del Plata, que estaba viviendo ahí, entonces miro hacia el lado y veo una camioneta que dice Bermejo y Moreno, una dirección, ¿no? Y yo ya, por supuesto, con todo este estudio encima, sé que todo el tiempo mi inconsciente se está proyectando, de alguna manera se quiere mostrar. Entonces yo digo, Bermejo, mi apellido, por parte de mamá. Moreno, bueno, yo decía mi abuela paterna, qué raro, ¿por qué mi abuelo, mi abuela? Bueno, me meto a Family Search, cosa que antes me había metido muchas veces y nunca había encontrado nada sobre la familia de mi abuelo. Y en ese instante yo digo, no, esto es información, esto es data. Voy, meto datos, ¿cierto?, de mi abuelo y aparece un montón de información de mi bisabuela, todo por ese lado de la familia. Y justamente, sin saber, sí, que para que vean la sincronicidad de estas situaciones, en la familia también paterna, mi tatarabuelo y mi tatarabuela era Bermejo y Moreno. Y yo, antes de estudiar terapia y todo eso, fui peluquera, estilista. Y resulta que mi tatarabuelo era peluquero. Todo lo descubrí en ese día, en ese momento, por mirar y entender, ¿cierto?, cómo funciona el inconsciente proyectándose y decir, bueno, aquí no puede ser que aparezca mi apellido, el apellido de mi abuela, no puede ser casualidad. Entonces yo entro a Family Search y aparece la información, ¿no? Entonces, la información, y otras veces me he metido 2 o 3 veces y digo, ah, sí, encontré los datos de mi abuelo, entonces ahora yo quiero saber esto. Y me meto y no encuentro nada, pero digo, ¿cómo? Si me estoy metiendo en la misma aplicación y ya había encontrado datos aquí y ahora no aparecen. ¿Qué es esto? Claro, el inconsciente por ahí diciéndome, no, mira, por ahí no, hoy no, no es como tú quieres ya tu tiempo, ¿eh? Es lo que hay que sanar, ¿sí? Entonces, a veces cuesta mucho de entender y están en curso y dicen, bueno, pero no consigo datos, y dicen, es que no tengo nada de datos. Y yo les digo, esperen un poco, que vamos avanzando en el curso, porque muchas veces, solo con los nombres de mis abuelos o de uno de mis abuelos, con mi mamá y mi papá, y si soy adoptada, y no sé, exacto, ahí está la pregunta, Mari, no sé quién es mi papá biológico, cuando a mí me adoptan, cuando yo soy adoptada, puedo estar puedo tener personas que sean mis cuidadores, por ejemplo, ¿no? Puede ser que mis abuelos me hayan cuidado, ¿bien? Ahora, el orden en el dibujo no se altera, ¿sí? Pero sí los adoptados, si tienen los datos de su familia adoptiva, se trabaja con esos datos. Y si tienen los datos de la familia adoptiva y de la familia biológica, se trabajan con los dos sistemas. Siempre el biológico tiene prioridad, si es que yo tuviese datos, pero si no tengo datos y yo tengo los datos de mi familia adoptiva, trabajo con la adoptiva. Porque yo he hecho muchas sesiones con personas adoptivas y ustedes se van a maravillar que no es casual que a mí me adopte esa familia. La familia de origen es una proyección en espejo casi
idéntica, le podría decir, a la familia que adopta. ¿Bien? Entonces tú dices, esta persona que es adoptada tiene una afinidad, es doble por fecha de nacimiento con la abuela materna. ¿Por qué? Porque el sistema la adoptó. Es decir, que esa persona adoptada está ahí no al azar, sino porque eh, toma toda la información y ya estaba, ¿cierto? Un poco estas cosas que uno por ahí no las entiende muy bien, en el inconsciente atemporal, ya está predeterminado que esa persona estuviese en ese sistema familiar. ¿Bien? Entonces, nunca es al azar. Se puede trabajar con familia adoptiva y biológica. ¿Bien? Si tenemos los dos, mejor. Perfecto. Bueno, entonces, ¿se puede trabajar sin tantos datos? Sí, y también se puede investigar, investigar y con paciencia, porque como les digo, con poquitos datos y a veces no, es que no tengo datos, hay cambios tremendos en las clases siempre de no tengo datos a tenía un montón y no sabía, porque hay hartas cosas que ir aprendiendo. Ya el lugar de hermana que soy ya me da mucha información, por ejemplo, así yo tengo un conflicto de inexistencia, por ejemplo. ¿Sí? Soy la primera hija mayor, mujer, la primera hija mujer. Uy, ya tengo un programita, ¿eh? El primero, a nivel inconsciente siempre se espera varón. Por lo tanto, yo ya vengo con un registro de que no soy deseada. Si tengo informaciones y me dicen, no, sí, por ahí mis papás estaban en una situación económica complicada cuando nací, pues no querían tener muchos más hijos, y vengo yo. Ok, o sea, puedes tener un conflicto de inexistencia, no disfrutas la vida, no te permites, estás pagando una deuda, pierdes dinero constantemente porque estás pagando una deuda, o sea, una deuda emocional. Mi madre se sacrificó a lo mejor para que yo existiera, dejó sus estudios, por lo tanto yo siempre me siento en deuda y lo manifiesto a nivel simbólico con el dinero, ¿sí? Entonces, hay tantas cosas que yo voy a aprender, aunque los datos son una parte, sí, nos hacen más fácil el trabajo, ¿sí? Porque tengo los datos. Pero aún sin datos, solo con el dibujo, con la simbología, yo ya voy a aprender, ¿sí? Por eso se trata de estudiar, finalmente. ¿Ven? Esto es estudio, es importante decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué más? A ver, no conozco a mi mamá. Datos civiles, que tengo que retirar, no hay problema. Esta terapia potencia el proceso de las constelaciones o qué diferencia tiene. Son métodos totalmente distintos. Aquí trabajamos con el árbol, con hoja, papel, simbología. Tenemos otra forma de ir a buscar esa información y las constelaciones familiares. Tú trabajas con el cuerpo, en grupo o en sesión individual. Trabajan las órdenes del amor. En algunos puntos se encuentran, pero sí se potencian totalmente. O sea, eh, yo creo que son dos metodologías diferentes, que son sistémicas ambas, que te suman información en el fondo, ¿sí? Pero son métodos diferentes, ¿sí? O sea, si yo aprendo transgeneracional, a lo mejor va a ser como el inicio para aprender constelación o al revés, porque en realidad son dos métodos en sí mismos que yo puedo ser perfectamente terapeuta en constelación o transgeneracional, pero si los junto, bueno, bomba, ¿no? Es como muy buenísimo. Mientras más herramientas nosotros manejemos, más vamos a poder ayudarnos y ayudar a los consultantes, pero por supuesto, porque finalmente todo esto es un trabajo de autodescubrimiento, de sanación, ¿eh? Entonces, mientras más herramientas, mejor. Les iba a mostrar, voy a meter de la tablet, tengo un segundito, porque quiero dibujar, y con esto la suelto y terminamos, para que ustedes se hagan una idea.
Voy a aparecer en otra pantalla. Recording in progress. ¿Me escuchan? Vamos a cerrar esta cámara y me voy a poner en esta. Les voy a compartir pantalla. Ustedes pueden hacerle ahí pin a su pantalla para verlo en grande y voy a dibujar en la pizarra. Esperemos que se cargue. Ahí se cargó. Bien. Ustedes ven la pantalla, ¿cierto? Blanca. Bien, perfecto. Bueno, yo les contaba que cómo vamos a buscar esto de los dobles, ¿no? Dobles por fecha de nacimiento, de concepción, y resulta que hay una tabla que se llama un cuadro de afinidad, que también se usa para el rango de hermandad. Se van a hacer unas rayas locas por ahí, pero omitarlas. Bien. Este cuadrito es el que nosotros vamos a ocupar en el curso. Cada uno de estos números representa un mes del año, ¿sí? Por supuesto, enero, febrero, marzo, ¿sí? Hacia abajo. Sabemos que el 4 es abril, 5 mayo, 6 junio, etc. Entonces nosotros vamos a tener dobles por fecha de nacimiento, dobles por fecha de concepción, ¿sí? Yacentes, tenemos dobles maestros, por ahora les voy a dar eso, porque es un montón. No espero que lo entiendan todo ahora, pero sí más que nada contarles cómo es la técnica y qué vamos a ver. Una de las cosas que se busca es con los datos civiles, porque yo voy a haber pedido al consultante el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de función, ¿cierto? Eh, Voy a ir a buscar con quién yo tengo esa afinidad inconsciente. Bien, entonces, quien reúna más colores, porque trabajamos con distintos lápices de colores, voy a tener un color para los dobles por fecha de nacimiento, un color para los dobles por fecha de concepción, un color para los yacentes. Entonces, finalmente uno con quien, como suma más puntos, es con quien más afinidad tiene, ¿no? Entonces, por eso uno va haciendo una búsqueda. Entonces, la fecha de nacimiento, uno siempre tiene un rango de -10 y más 10 días a partir de mi fecha de nacimiento. Por ejemplo, si yo nací el 20 de enero, menos 10 días va a ser 10 de enero y más 10 días va a ser 30 de enero. ¿Bien? Entonces, todas las personas que nacen entre el 10 de enero y el 30 de enero van a ser mis dobles por fecha de nacimiento. ¿Ok? Entonces, ustedes vean su fecha de nacimiento y vean quién puede ser su doble por fecha de nacimiento. Están los dobles por fecha de concepción, que tiene que ver con que el año tiene 12 días, ¿cierto? Entonces yo en vez de retroceder 9 días para saber 9 meses para saber mi concepción, voy a sumar más 3 meses. Entonces, si yo nací en enero, más 3 meses, quiere decir que en enero, febrero, marzo, abril es mi fecha de concepción. Y ocupamos también este rango de 10 y 30, ¿sí? Entonces, entre el 10 de abril, todas las personas que nacieron entre el 10 de abril y el 30 de abril van a ser, yo voy a hacer doble por fecha de concepción. ¿Bien? El yacente ocupa esta misma lógica, pero la característica es que tiene que haber fallecido antes de mi concepción. ¿Bien? Los dobles maestros, en vez de 3 meses, se les suma 6 meses.
Por lo tanto, mi doble maestros van a estar aquí en julio. Los dobles por fallecimiento, se toma la fecha que falleció mi ancestro, y eso puede haber muerto a lo mejor cuando yo estaba en la panza, o murió en cualquier fecha que no sea que es mi línea de afinidad, ¿cierto? Eh, Puede haber fallecido cuando yo era niña. Y ahí hay un tema importante porque, por ejemplo, hay personas que fallecen justo el día de mi cumpleaños y uno dice, uy, a mi cumpleaños nunca va a ser el mismo, y esas personas lo que hacen es darte un regalo. ¿Bien? Son información inconsciente. También tenemos el santoral, que cuando fallece la persona hay un santo del día, entonces puede que el nombre de ese santo del día sea mi nombre. ¿Sí? Por ejemplo, está Sara ahí. Mi abuelo falleció el día de Santa Sara y a mí me pusieron Sara. Casual, no es casual, ¿no? Entonces, bueno, toda esa información se hace una investigación de todo eso. ¿Bien? Entonces, esto lo aprendemos bien en el curso. No las voy a embromar, pero es más o menos para que vean cómo trabajamos, y porque es un método totalmente diferente al de constelaciones. O sea, no tiene nada que ver un método con el otro, pero los dos son maravillosos. Y bueno, yo trabajo mucho en mis sesiones con transgeneracional porque me encanta. Es como ver fecha, tuc, tuc, y como el match muy rápido. Te voy a presentar este caso. Voy a dibujar un árbol. ¿Qué es lo primero que yo sé? Es que todos tenemos una mamá y un papá, adoptivo, biológico, pero todos tenemos, ¿sí? Entonces esta es la primera línea que yo voy a dibujar, la línea de los padres. Ahora yo tengo que saber si ellos están casados o están juntados, nada más. ¿Y por qué eso va a importar? Bueno, es que todo depende de la época y el contexto cultural de la que son, ¿cierto? La línea. O sea, mis abuelos, claro, era muy importante si eran casados o no, porque a lo mejor yo soy un hijo que se llama de la mancha, un hijo de la vergüenza, de la deshonra, porque mis padres no estaban casados y eso produce síntomas. ¿Eh? Entonces es muy importante entender la cultura y la época que estaban viviendo. Sí, tranquilos, vayan para quedar grabado. Gracias por asistir. También lo que voy a ver después es poner a la consultante o a mí, por ejemplo, esto que les digo, con pocos datos yo puedo trabajar un montón. Vamos a poner que la consultante es número 2, aquí hay un no nacido y acá hay un varón. ¿Bien? Esto es lo primero que vamos a hacer. Entonces yo digo, soy una de una de tres, una de dos, o soy dos de tres. Por ejemplo, si yo no sé esto, si todavía no tengo idea, mi mamá a lo mejor no me ha dicho que tuvo una pérdida, a lo mejor yo tengo un montón de síntomas, porque a esto se le llama yacente horizontal, que es un hijo de sustitución. Sepa o yo no sepa que aquí hay adelante una pérdida delante de mí, yo puedo tener toda la sintomatología de un yacente horizontal. Quiere decir que yo me puedo sentir que no ocupo mi lugar, que soy inexistente, que vivo con bronquitis, que vivo con a lo mejor colon irritable, con problemas pulmonares, etcétera. Hay un montón de síntomas que me pueden indicar que yo soy yacente. Entonces, mi inconsciente lo sabe. Yo no lo sé, mi conciencia no lo sabe, pero mi inconsciente sí. ¿Sí? Entonces, quizás con la sintomatología que viene la consultante, me va a mí a hacer sospechar que quizás hay un no nacido antes. ¿Bien? Ya eso es información. De primera, lo que tengo que trabajar siempre son los yacentes. Pero a lo mejor la persona dice, sí, mira, mi mamá tuvo una pérdida. Ah, ok, entonces eres la primera viva, pero en realidad eres dos de tres. Eres la segunda hermana de tres. ¿Bien?
Eso es muy importante porque esto también nos va a marcar una afinidad con mi mamá, con mi abuelo, etc. El número, el orden de hermanos. Ahora soy la primera mujer viva y acá siempre se quiere un hombre. Entonces fíjense que tengo dos conflictos. Sin saberlo, soy inexistente porque tengo un yacente y soy inexistente porque aquí siempre se quiere un varón y soy mujer. Y eso es importante porque cuando voy a buscar en los datos transgeneracionales, cuando yo soy la primera mujer, quizás como se quiere un varón, yo tengo más afinidad con papá que con mamá. ¿Bien? Y no sé, Rosiler, habría que ver, cada caso es particular, no te puedo decir puntualmente a qué se puede deber, porque dependiendo de los datos que uno tiene, uno puede decir, mira, se puede deber a esto, ¿bien? Generalmente la espalda, cada vértebra tiene su simbología. Quizá en los hombros o que si te duele la espalda alta, uno dice, bueno, este es el peso del pasado, historias transgeneracionales, pero igual va cambiando. Si son las dorsales, es como porque todos dependen de mí, siento que yo soy el apoyo de toda la familia y si yo no estoy, todo se derrumba. Si en las lumbares puede ser mi lugar mi lugar de hermano o problemas de dinero, etcétera. Si el sacro, momentos sagrados como el paso de la niñez a la adolescencia. Arriba sí tiene que ver más con las cervicales, comunicación, ¿sí? Tener que someterme a situaciones que no quiero, etcétera, ¿sí? Entonces, pero cada uno es particular, ¿bien? O sea, no podemos hacer una generalidad, pero puede ser eso, ¿sí? Te doy ahí como un poquito de data. Bueno, lo otro importante, por ejemplo, es el nombre de la persona. Entonces, esta persona se va a llamar Rosario, supongamos. Rosario. Y lo otro importante, por supuesto, es la fecha de nacimiento, que es un dato civil, ¿cierto? Entonces vamos a poner que ella fue la que nació el 20 de enero del 84. ¿Bien? Del año 84. Ponerle el año es súper importante, porque cuando no hay muchos datos, yo puedo más o menos con el año sacar la información de cuándo la mamá de ella la tuvo, ¿sí? El nacimiento de ella. Entonces puedo ir buscando síndromes aniversarios. Son varias cosas que hay que ver y en esta charla cortita no se las puedo explicar todas, ¿sí? Pero más o menos la dinámica, ¿no? Datos que vas. Y si no hay registros, se puede trabajar con poquitos datos. O sea, generalmente uno sabe quién la cuida, el nombre de quién la cuida, etcétera. Pero como les decía, uno puede trabajar, buscar en Family Search, ir al registro de personas, ir al cementerio, uno puede hacer una investigación, ¿sí? Entonces, ya, por ejemplo, aquí no tengo muchos datos, vamos a poner que es Rosario, ¿cierto? Y la mamá se llama, a ver, ¿cómo se puede llamar la mamá para que entendamos? No, ya. La mamá se va a llamar María, supongamos. María. Y la mamá va a haber nacido el 21, no, el 20 de marzo del 60. Eso quiere decir que la mamá la tuvo tipo 24 años a Rosario, ¿cierto? Ahí se me marcó cuadrado. Ahí sí. Bien, entonces, y el papá se va a llamar Mario. Mario. Y Mario nació el 20 del 7, vamos a poner 20 del 4, 20 del 4 del 56. Bien, solo les voy a mostrar esto porque demostración. Después hay muchísimo más para ver que lo pueden aprender en el curso. Entonces, fíjense, acá vamos a poner el síntoma podría ser, ya, vamos a poner un síntoma de, no puedo, a ver, no puedo, ya, ruina económica vamos a poner, no, que es súper común. Tengo dinero y lo pierdo.
Ya ese es el síntoma. Dinero. Produzco, pero lo pierdo. Produzco, pero lo pierdo. ¿Sí? Me pasa eso constantemente. Entonces, ¿qué va a ser lo importante para mí? Primero, el síntoma. Lo más importante es el síntoma. Que vamos a trabajar con la pérdida de dinero. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que ir a buscar en el dinero? Tengo que ir a buscar ruinas reales o deudas emocionales. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que ahora Rosario tendría 40 años en el presente, ¿sí? Y el papá y tenía, a ver, 56 menos 24, menos 84 tenía, déjame sacar la cuenta. 84 menos 56, tenía 28 años cuando fue papá. Bien, para eso nos sirven los años. Bien, la mamá es una de 3 y este papá es 2 de 2, por ejemplo, el papá de Rosario. Entonces buscamos así. Primero, dinero. Sé que tengo que ir a buscar ruina o deuda emocional. Ese es el síntoma. Tengo que ir a buscar el drama familiar. ¿Cómo hago esto? Aquí tengo el dato. Ella se llama Rosario. El nombre termina con I-O. Rosario. Y acá tenemos a Mario que termina en I-O. Ya tengo un dato. Es decir, que Rosario y Mario son dobles por nombre. ¿Bien? Por la terminación I-O. Ahora, ella nació el 20 de enero. Como vimos recién en el cuadro afinidad, enero, ¿sí? La fecha de concepción de Rosario fue aproximadamente el... no, la fecha, sí, acá, la fecha de concepción de Rosario, sumamos 3 meses, enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Entonces ella fue concebida aproximadamente un 20 de abril, y el papá cuando nació, un 20 de abril, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos otro dato con el papá, ¿ven? Que son dobles, ellas por fecha de concepción son dobles. Y tenemos la historia que, bueno, el papá Mario fue papá a sus 28 años, que fue la edad que tuvo a Rosario. Y él estaba, por ejemplo, estudiando y tuvo que dejar de estudiar porque su chica quedó embarazada, ¿no? O la señora quedó embarazada. ¿Eh? Entonces se tuvo que poner a trabajar por ahí en algo que no le gustaba mucho y tuvo que dejar la carrera. Entonces yo le pregunto a la consultante, ¿y a tus 28 años te pasó algo importante con respecto al dinero? Uy, sí, te puede contar, fíjate que estaba trabajando en una empresa que me gustaba un montón y me echaron sin motivo alguno y estaba empezando un emprendimiento, perdí todo en ese momento, bueno, lo pasé pésimo a nivel económico. Ah, ok, bueno, entonces aquí voy a encontrar, por ejemplo, un síndrome de aniversario, que a los 28 años, cuando Mario fue papá y no pudo, el drama de Mario es que no pudo terminar de estudiar, ¿sí? Y a los 28 años es que Rosario pierde, ¿cierto?, el trabajo y no puede seguir con su emprendimiento que tanto le gustaba y vive una situación súper difícil. Entonces, eso es un drama, ¿bien? No es exactamente el mismo, pero yo le pregunto, ¿y cómo se siente Mario sabiendo que va a ser papá y no pudiendo seguir estudiando lo que quería, ¿no? Y se siente, bueno, tiene impotencia, está frustrado, ¿sí? Un montón de etiquetas que se van buscando. ¿Y cómo tú te sientes con respecto al síntoma del dinero? Bueno, siento impotencia y frustración. Entonces uno va buscando así las emociones. Entonces, lo que tenemos es que Rosario es doble de su padre por terminación de nombre,
por fecha de concepción, ¿sí? Y por un síndrome de aniversario. Entonces, yo tengo que explicarle a Rosario que esta historia no es de ella, que es más bien es la impotencia y la frustración del padre, que cuando ella nace, ¿cierto? No puede seguir estudiando. Por lo tanto, ella siempre se va a sentir que está en una deuda emocional con su padre. Por lo tanto, siempre a nivel inconsciente que ella tenga un poco de dinero, le vaya bien, va a haber alguna situación que va a hacer que pierda el dinero. ¿Bien? Entonces, aquí con los datos, ven, con la fecha, con la terminación IO, con el número de afinidad, porque Mario también es 2 de 2, como ella es hija 2 de 2, comparten afinidades inconscientes. Y así es como yo sé a través del árbol, con estos datos, que lo que se vive es impotencia y frustración, pero que no es de ella, sino que es del papá por síndrome de aniversario, porque comparten afinidad y se trabaja con esas etiquetas, con la frustración y la impotencia y con la memoria y con papá, ¿sí? Entonces se hace un trabajo de toma de conciencia con todo esto, en el fondo, síntomas que vemos en una sesión. Por eso les digo que es como... Un segundo. Por eso no, por aquí. Aquí. Entonces, por eso mismo, les cuento que... aquí, no sé. Que finalmente es un trabajo de investigación, ¿sí? Entonces se trabaja con datos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así que, bueno, es un montón, no lo podemos ver en esta charla, pero sí más o menos que entiendan la dinámica y de cómo se trabaja. Todos los síntomas se pueden trabajar de esta manera. Ahí después escríbeme por privado y te doy los valores, porque no sé de qué país es. Entonces, me pueden escribir por privado. Las personas que estaban interesadas, bueno, en ver la diferencia, en si estuvieron estudiar, pueden entender cómo menos se trabaja, que se puede trabajar con datos, sin datos, eso lo vemos de manera práctica en el curso. En una charla es mucho, mucho para una horita, ¿sí? Son 6 meses resumidos en una hora. Pero bueno, nada, espero que les llame la atención, que les guste, es una terapia muy bonita, que sí requiere como de estar estudiando como todas las cosas y bueno, nada, les puede servir un montón para poder sanar sus propios procesos y entender de dónde vienen sus síntomas. Bien, así que bueno, gracias. Voy a subir la charla a YouTube y creo que mañana la mando al grupo el link para las personas que no pudieran estar. Les agradezco a las que estuvieran aquí presentes. Si alguna tiene la consulta y la quiere hacer, un minutito, y si no, ya damos por terminada esta charla. ¿No? ¿Muy bien? Bueno, chicas. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, espero ahí poder encontrarlas en el curso. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.